Había prometido íbamos a abordar el tema de esto del terrorismo. Está de moda hablar de terrorismo interno. Se ha hablado en el último informe del Departamento de Estado. Cuba, Venezuela se mantienen dentro de la lista de países que no colaboran con Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo, pero también se está hablando de los vínculos de estas dictaduras en el continente: Nicaragua, Venezuela, Cuba, con el narcotráfico. Para hablar del tema, desde la perspectiva de analista, tenemos al doctor Julio Schilling. Gracias, Julio, por estar con nosotros como habíamos prometido. Encantado, Nelson, de acompañar. Y se suma en la conversación también Manny Ortega, ex agente del FBI, o sea, desde la perspectiva del FBI, cómo se ve todo esto. Manny, gracias por estar con nosotros en el programa. Buenos días y gracias por la invitación. Manny, quiero comenzar con usted a partir de estos informes del Departamento de Estado y los vínculos tradicionales de estos grupos o estos países en el continente con vínculos con grupos terroristas, con guerrillas, etcétera, etcétera. ¿Cómo se enfoca desde el punto de vista interno hablar de terrorismo en el país y hablar de este tema, de esos vínculos? Bueno, en el tema internacional, estos países, Venezuela y especialmente Cuba, historialmente han sido han respaldado mucho al terrorismo de izquierda. Concretamente, durante muchísimos años, altos dirigentes de la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, cuando fueron heridos en la jungla en choques de combate con la policía y ejército colombiano, pues estos altos dirigentes se iban a Cuba para ser tratados médicamente. También los cubanos les preparaban y les ayudaban entrenamiento a sus diferentes fuerzas. Venezuela, después que entra Chávez y Maduro, se convierte en frente donde la FARC en ese entonces se prestaba, iba a Venezuela a campamentos para entrenamiento con munición viva, activa y con tácticas. Entonces, esto no es nuevo. Esta ayuda, aporte al terrorismo de Cuba y de Venezuela, y últimamente ahora también se está sumando a esta cosa, a esta situación, Nicaragua también, por sus tendencias de su dictadura, que hay que llamarla dictadura porque una democracia en donde el resultado se sabe antes de que se han puesto los votos a las urnas, como pasa en Venezuela, Cuba y en Nicaragua, ya se saben los resultados, pues no son democracias, son dictaduras. Julio, desde la perspectiva política en Estados Unidos, ¿cómo se ve todo este proceso? ¿Se es consecuente? ¿Se está fuerte en este momento políticamente para enfrentar este tipo de situación con, obviamente, una avanzada que se ha dado en los últimos tiempos con esto de la migración masiva desde Venezuela, Cuba y Nicaragua, por ejemplo? Nelson, hay una inconsistencia moral y práctica extraordinario, primero en la ejecución de la ley y la política de Estado del gobierno norteamericano, porque las agencias de inteligencia de los Estados Unidos poseen la información clara. Esto no es ningún secreto del papel histórico de Cuba comunista, tanto en el terrorismo como en el narcotráfico. Y sin embargo, hemos visto a través de los años, por ejemplo, en Panamá, buscando al dictador Noriega, con toda razón, por su papel en el narcotráfico, crímenes de lesa humanidad, el lavado de dinero, en fin, una serie de acusaciones correctas y claras. Sin embargo, es simplemente una parte de lo que Cuba comunista realiza y lleva realizando por décadas. Entonces eso es terrible y hay que definirlo, Nelson, como una política de Estado. O sea, el terrorismo ha servido y sigue sirviendo primero como un modo de promover la subversión, que la caída del comunismo soviético, y eso trae a colación lo que estaba explicando tu otro invitado, Manny,
acerca de la participación de lo que son en efecto neocolonias del castrismo, como es Venezuela, como es Nicaragua, como es Bolivia. Chile en estos momentos, Colombia incluso, ¿no? Que es grave todo eso, ¿no? Gravísimo. Y bueno, el actual presidente de Colombia, por ejemplo, Gustavo Petro, fue el primero en acatar las instrucciones de Fidel Castro de abandonar la selva para ajustarse al modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo. O sea, la caída del comunismo soviético pues privó a la subversión en el continente de recursos en gran cuantía, entonces había que cambiar la metodología. En efecto, el consejo del difunto dictador Castro a Petro fue de insertarse en la política democrática y una vez que llegaba al poder, pues poner en práctica lo que hemos visto en Venezuela, lo que hemos visto en Nicaragua, lo que hemos visto en Bolivia, que en efecto, Nelson, es lo que se logró en Chile con Salvador Allende, excepto que han perfeccionado el modelo que trataron con Salvador Allende, cooptando las Fuerzas Armadas. Por eso no es casualidad que en Venezuela, pues las Fuerzas Armadas tienen un papel tan involucrado, por ejemplo, en el narcotráfico. Bueno, eso es para... Y quiero caer en este punto justamente, Julio, porque llama enormemente la atención Manny, y quería hablar del tema con usted. Desde el punto de vista de seguimiento, ¿cómo trata el FBI, cómo tratan las agencias de inteligencia norteamericanas a esta coincidencia, coincidente, y valga la redundancia o la frase para mencionarlo, del narcotráfico, la financiación de actividades terroristas, la financiación de actividades dentro de Estados Unidos, la llegada, la penetración, los errores que se han cometido en la frontera? Desde el propio Departamento de Homeland Security salió una información, la filtración de un documento interno donde más de 150,000 inmigrantes indocumentados se les ha perdido el rastro por no poder seguirlos por falta de recursos. Abro, cierro comillas, era la argumentación que se daba. Sin embargo, ¿quién quita que dentro de esos elementos haya? Se han identificado más de 160 terroristas o personas con vínculos con organizaciones terroristas. Sin embargo, hay más de 150,000 que no se tiene conocimiento de ellos. Bueno, la cuestión de la inmigración es una cosa muy complicada y no es fácil, no tiene una solución sencilla. Es un problema que el Congreso norteamericano tiene que atacar y corregir. Mientras tanto, el Homeland Security y todas las agencias federales hacen lo que pueden con lo que tienen. No tienen los suficientes recursos. Ahora, de esos 150,000 personas que están en los Estados Unidos, generalmente no son terroristas y no son peligrosos. Sí, no cumplen con la ley norteamericana, pero generalmente están haciendo trabajos que el norteamericano no toca. Esa es una cosa. La otra cosa, de los 150 o los 170 que son terroristas, generalmente se sabe dónde están, y lo que hacen es un trabajo de inteligencia, porque le pisan le siguen los pasos, le siguen las pistas y ven con quién se encuentran y ven con qué organizaciones están establecidas aquí. No decir que no se escape alguno u otro, porque eso siempre es posible, porque no somos perfectos, pero generalmente lo que hacen es que intentan usar estos personajes que conocen, que tienen vínculos terroristas, para identificar gente que no se conoce aquí en los Estados Unidos. Una pregunta para los dos, y llama la atención, es casi constante desde la actual administración el utilizar a cualquier movimiento que se dé o que se oponga a sus ideas, su política, definir a la gente como terroristas domésticos. Primero, ¿es correcto utilizar esta nomenclatura desde el punto de vista semántico? Y segundo, ¿cuán cierto puede ser esto? O sea, si convertirse en opositor, tener ideas contrarias, pueden hacer a una persona enemiga de Estados Unidos porque no coincide con la línea del gobierno, sea el partido que sea. Manny, en términos técnicos.
¿A quién va la pregunta? Manny, en términos técnicos, porque maneja usted esta información y cómo se clasifica, cómo se identifica un terrorismo o un terrorista doméstico y el tratar de hacer coincidir el modo de pensar o el de expresarse con esa definición. Bueno, el terrorismo doméstico es un grupo, una persona, un grupo de personas que están intentando con medios violentos derrocar el actual gobierno. Entonces se considera un grupo terrorista, no es por su posición política, sino por su posición de cambiar el gobierno y la constitución por otro plan que ellos tienen en mano. Esta última moda que se está viendo en el mundo político, que si los republicanos siempre tildan a los demócratas de comunistas o socialistas y comparan a los demócratas con Cuba y Venezuela, que eso no son países socialistas ni comunistas, sino dictaduras. Para comparar con un país socialista deberían de compararlo con Alemania, Inglaterra, Francia, Holanda, y esos sí son países socialistas. Y en el otro lado, los demócratas tildando a los republicanos de extrema derecha como fascistas, que en realidad los demócratas están en el medio de la línea política, demócratas norteamericanos, y los republicanos están un poquito a la derecha, con algún grupo o personas al extremo derecha y al extremo de izquierda, pero generalmente están en el medio del espectro político. Entonces, el terrorismo últimamente se está utilizando con los partidos por gente que no les gusta que lo que está haciendo el otro partido, tildando a los demócratas de comunistas y los republicanos como fascistas. No es correcto. Julio. Primero, por la parte, una aclaración técnica. Hay una gran diferencia entre el socialismo y la socialdemocracia. O sea, Francia, Alemania no es socialista. Si quiere socialdemocracia, pero no es socialismo. Es un factor técnico que hay que aclarar. Segundo, yo tengo muchos amigos en el FBI que comparten el criterio que te voy a expresar. El FBI tiene muchas personas buenas trabajando, pero es irrefutable el ignorar el papel lamentable y sucio que el liderazgo del FBI está jugando en complicidad con crímenes que estamos, o sea, que cada vez soplones de esa propia agencia están denunciando, y vemos cómo se ha politizado el FBI y la Agencia Central de Inteligencia a tal grado que tienen semejanzas a la policía política de regímenes autoritarios. Eso es un hecho, eso no se puede negar. Esto se ha radicalizado y lo vemos viniendo desde la presidencia de Barack Obama, que transformó el Partido Demócrata. Yo tengo muchos amigos que son demócratas y comparten este criterio. O sea, bajo ningún concepto podemos pretender que lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, lo que viene ocurriendo, lo que ocurrió en las elecciones del 2016, que podemos empezar con las solicitudes FISA, para nombrar solo un punto, las instrucciones a medios sociales como el Twitter para ocultar información, es un claro papel en amañar elecciones y impactar el proceso político que no le compete a la Policía Federal. Esto es muy lamentable y confiamos, si quiera Dios, que en determinado momento, esto no es un problema, concuerdo, de partidismo, porque repito, yo tengo muchos amigos demócratas que están sumamente alarmados por el giro radical que ha tomado el Partido Demócrata y el papel lamentable que el FBI está jugando en la política estadounidense, promoviendo una visión ideológica particular. Yo quiero decirles a los dos que el tema está súper, las líneas me están a reventar en este momento y tengo que terminar, pero quiero invitarles porque ciertamente, no sé si saben, salió una encuesta hoy hecha por la Universidad de Harvard y Caps Harris que dice que la mayoría de los estadounidenses creen que el FBI no está investigando
lo suficiente a Hunter Biden. La encuesta está un poco fuerte, habla del Departamento de Justicia también, habla de la percepción que hay de si se trata o no, se trató o no de una investigación real o si participó o no el presidente. Quisiera invitarlos a los dos la próxima semana. Me ha encantado la profundidad, la seriedad a la hora de analizar el tema y quisiera tenerlos a ambos la semana que viene y poder hacer un segmento mucho más largo, tal vez media hora de programa, si ustedes me lo permiten. Manny y Julio, por favor, quisiera tener el consentimiento de ustedes para que nuestra producción pueda invitarlos la semana que viene y estén con nosotros en el programa nuevamente y hablar de esta encuesta y hablar de este tema que tanta sensibilidad y tanto interés despierta en nuestra comunidad. Manny. Por mí está bien. Julio. Con muchísimo gusto. Bueno, la semana próxima, la próxima semana lo vamos a hacer sin falta, gracias a Manny Ortega, ex agente del FBI, en esta mañana, en esta entrevista en exclusiva, igualmente al doctor Julio Schilling, a alguien a quien respetamos muchísimo, analista político, escritor, historiador, y vamos a hacerlo. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos de inmediato, vamos a tener en línea telefónica a la vicegobernadora del estado de Florida, Janet Núñez, hablando de la postulación de Ron DeSantis, el gobernador del estado, a la candidatura republicana a la presidencia de Estados Unidos. En este